Oye, país, buenas noches, oye, país, yo soy Rudy González, qué bueno que me acompañan en esta hora, como cada noche aquí por Color Visión, para juntos pasar revista a los temas noticiosos de interés nacional e internacional. Varias informaciones que analizar. La primera de ellas es lo concerniente al tema de la explosión en San Cristóbal. 33, 34 fallecidos, es una cifra demasiado alta, demasiado alta. Y lógicamente hay que explicar qué pasó. Lógicamente, si hay alguna responsabilidad por la muerte de estas personas, de este incendio, de esta explosión que sacudió esa ciudad, esa provincia, esa región, el país. Si hay responsabilidad, alguien tiene que pagar por esas culpas. Bien. Todo esto se ha manejado mucho mediáticamente, más que en su momento, diría yo, profesionalmente. Invaluable la labor de los organismos de rescate, de los bomberos, del COE, de la Defensa Civil, de organismos militares y en la investigación, los organismos de seguridad. La asistencia del gobierno, la persona incluso del presidente Luis Abinader 2 veces, un día tras otro, visitando la zona, del sector privado que acudió con la mano amiga a dar todo lo que podía para ayudar a las personas que fueron afectados por la explosión, por los fuegos, por todo esto. Vamos bien hasta ahí. La labor médica, invaluable. Comenzaron, el primer tema era que por qué no entregaban los muertos, que porque a quién se quería esconder, que si querían decir una cosa u otra, que cuántos eran, que cómo los encontraron, bla, 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 bla. Y esto fue aclarándose con las informaciones de los expertos de que muchos cuerpos habían estado totalmente calcinados, y había que hacer una serie de estudios, de investigaciones para determinar su identidad, para determinar su sexo, para determinar su estatura, su color, una serie de elementos que llevaran a la identificación de algunas de esas personas. Y se han entregado los cuerpos como ha podido entregarse, de acuerdo al resultado de esas investigaciones. Hubo hasta el caso de una persona que le entregaron los restos de otra. Todo esto puede ocurrir. Ese fue el primer tema. El segundo tema, ya a las 72 horas, al cuarto día, se convirtió en viral qué fue lo que provocó la explosión. ¿Quién es el culpable o los culpables de la explosión? ¿Qué conexiones tenían esas personas? ¿Qué era lo que guardaban allí? ¿Qué se escondía? Si se quiere esconder a alguien o no. Y comenzaron las presiones mediáticas. Yo oí de los más connotados comentaristas del país, medios formales, exigiendo una rápida investigación y una rápida determinación de los hechos ocurridos y las consecuencias de responsabilidad. Bien, creo que debe haberlo, pero con un motivo como de morbo. Y ahí se han tejido 1, 2, 3, 4, 5, todas las fábulas del mundo. Todas las fábulas del mundo. Conexiones por aquí, que si amigo de fulano, que si socio de Perencejo, que si apoyado por que es Mengano, de todo se ha dicho. Que qué se hacía allí, que qué no se hacía, que qué responsabilidad tiene las autoridades locales. Todo el mundo
ha querido sacarle el bulto. Yo no sé, puede ser. Eso iba a pasar una cosa ahí, pero si no, que todo el mundo. Es un hecho realmente lamentable, un hecho serio, pero el morbo generado y provocado por la presión mediática, vuelvo y digo y repito la palabra, señores, como que provocó entonces un informe preliminar que no dice ni esto ni aquello ni tampoco, pero ahí hay un informe que sí, que hubo gases, que hubo qué sé yo qué, que había almacenado tal cosa, que se estaba en un lugar cerrado, pero no llega a conclusiones, que puede ser, que depende, que quizás así. Bueno, entonces, de buenas a primeras, las autoridades comienzan a filtrar versiones, autoridades judiciales, a filtrar versiones sobre responsabilidades, sobre cuántas penas le pueden caber a fulano, a Perencejo o a Sutano por ser el propietario o por ser los que estaban allí o por ser los dueños o por ser... Bla, bla, bla. Y ahí se producen allanamientos y se producen arrestos. O sea, todo esto es factible y es posible en el marco de la necesidad de establecer las responsabilidades, de determinar qué pasó, principalmente para evitar que esto pueda suceder de nuevo, y establecer los niveles de negligencia que pudiera haber. Pero lo que se está produciendo, a mi modo de ver el tema, es nueva vez el populismo para solucionar un caso y satisfacer el morbo y la demanda de la opinión pública, en especial las redes sociales. Aquí le tienen un terror y un temor a esas redes sociales, como el diablo a la cruz, como decían nuestros viejos. Y en aras de ese temor se cometen no errores, se cometen barbaridades para satisfacer ese morbo y esas demandas. Yo tengo la impresión, por cómo he visto manejar este tema, de que nueva vez la influencia de esas redes y de medios de comunicación y de comentaristas y de analistas y de escribidores, no escritores, escribidores de tweets, de párrafos, de columnas, están ganando una batalla mediática de presión que afianza su posición de entes de presión en el más alto nivel. A las autoridades. Y a algunas autoridades que de por sí quieren estar en el figureo y quieren estar en el medio con mucho más razón. Ya veremos. Como el tema este del asalto al camión, al minibús, a la vanette, en que iban unos reclusos a ser trasladados a la cárcel de La Victoria, y un grupo estructurado, armado, fuertemente armado, con entrenamiento para lo que hicieron, liberaron a los presos, hirieron a uno de los de seguridad y escaparon. Ese es el marco del episodio. Hay muchas interrogantes. ¿Por qué transitar por una vía desolada? Algunos dicen que a lo mejor para evitar el pago de peajes por las vías tradicionales y guardarse quizás esos chelitos que dan para el pago de peaje. O porque por allí lo mandaron los jefes. Eso hay que explicarlo. Que por qué en el lugar precisamente
donde se alejaba toda la zona para dar un posible seguimiento a cámaras de seguridad instaladas en muchas partes del país ya, y poder establecer, por aquí se pasó a las 8:15 y no llegaron a las 8:20 a otro punto. ¿Por qué razón se llevan 3 personas, a uno le dan un maquinazo, lo dejan botado en un sitio, un segundo se entrega posteriormente y un tercero huye? Y la suposición lógica indica que si fue para rescatar a ese preso de las manos de la justicia, ya no está en el país. El país es muy fácil salir, ¿eh? Ya no está en el país. Eso es lo que uno piensa, la lógica. Se van a Haití, se van en Yola a Puerto Rico, se van a Sudamérica, a cualquier punto donde se entra sin visa. De todo hay. De todo hay. Y si prepararon una estructura de asalto de esa forma, con otros vehículos y un camión que chocó el vehículo, todo esto, y a tiros limpios, uno ve la jipeta esa, con todos esos tiros en el parabrisas, en los vidrios laterales, fue a sangre y fuego. Si todo eso se orquestó, se planeó, se tramó, debe indicar, suponer que la fuga del fugado, o rescatado por sus cómplices, estaba también planificada y no se quedaron por ahí merodeando. Y lo más lógico es que hayan salido del país, como ha ocurrido en muchas ocasiones. ¿Qué es lo interesante, lo preocupante de esto? La policía ha dado una versión, es la versión oficial. Pero uno se pregunta, un preso de alta peligrosidad, acusado de sicariato, de haber matado varias personas, incluyendo un tema de una familia completa, en el que fueron ejecutados varones y unas hembras se hicieron las muertas para que no se le diera el tiro de gracia y no las ejecutaran finalmente. Cuando uno ve que esa persona va a ser trasladada a otra cárcel, a un recinto judicial para otro juicio en el que está también involucrado, uno se supone que hay un organismo que se llama la UTAR. ¿Qué es la UTAR? Unidad de traslado de alto riesgo, UTAR, Unidad de Traslado de Alto Riesgo. Eso que ustedes ven en la televisión cuando van a llevar los presos ahí en el Palacio de Justicia, que dice UTAR atrás con muchas cosas y con pasamontañas y cascoprotectores y chalecos y fusiles automáticos. Esa gente son la UTAR entrenados para eso, para el traslado de alto riesgo. 2 sargentos a llevar a personas de esa naturaleza, de ese riesgo, 3 personas, 4 personas. No, como que le cuadra la cabeza, como yo digo. Yo creo que este episodio va a haber que explicarlo mejor. Claro, cuando el que está arrestado, que se entregó, que también tiene 30 años en las costillas y que era compañero del que está huyendo, se debe saber quiénes fueron, quiénes participaron, y es casi seguro que esos que hicieron esto, son del equipo cómplice del fugado. Porque uno llegó a pensar en un momento, a lo mejor lo raptaron para ejecutarlo en un ajuste de cuentas, pero parece que no, porque lo hubiesen hecho ahí mismo. Y si al otro lo soltaron y decidió, no me voy a meter en eso, yo mejor voy a seguir pagando mi condena en la cárcel, por algo fue. Si lo soltaron, lo dejaron ir, decidió irse. Eso tiene muchas aristas, todavía eso tiene mucho que explicarse. Esa novela apenas comienza con el episodio que narra
el prólogo de la misma. Hay muchas cosas todavía que ver. Muchas cosas. Y no debe quedarse así. No debe quedarse así. Porque la verdad es que a uno le cuadra la cabeza. A uno le cuadra la cabeza. El tema central de esta semana que va a la semana que viene es la queja de partidos políticos de la oposición sobre la segunda resolución de la Junta Central Electoral, resolución de admonición, indicándole a los partidos políticos, a los candidatos, a los militantes, que no están autorizados los mítines, las caravanas, las vallas, los discolay, las manifestaciones públicas, los volúmenes de publicidad, porque estamos de cara a la campaña, abierta la campaña el 2 de julio, la campaña hacia las internas de los partidos, las primarias, para escoger los candidatos formales que van a terciar, y eso es en octubre, que van a terciar en las elecciones de febrero, municipales, de mayo, presidenciales y congresuales. La Junta ha establecido claramente, basado en los dictados de la ley, hay dos leyes, ley de partidos y ley del régimen electoral, que son las que rigen el marco, entre otras cosas, de los procesos eleccionarios. La oposición dijo que desafiaba públicamente el hecho. La semana pasada hubo manifestaciones públicas, caravanas y todo esto, y se está anunciando para esta semana también. El partido de gobierno fue un poco más cauto, el partido oficial fue un poco más cauto, y aunque el presidente Luis Abinader anunció que este fin de semana arranca su campaña por la candidatura presidencial para la repostulación, para la reelección de las elecciones del año que viene, establecen que van a hacer reuniones en lugares cerrados y en lugares específicos, para no entrar en el tema de las caravanas, los mítines, la bullanguería callejera. Ha sido más cauto. Pero todos los partidos están en campaña. Hay a diario pronunciamientos, actividades mano a mano en las calles, donde quiera. Y las vallas dijeron que no, que eso no lo van a quitar, que eso cuesta mucho dinero y que no lo van a quitar. Entonces la Junta aparece prácticamente atada de pies y manos. ¿Qué hago? ¿Cómo aplico la ley? Se estableció que era la retención de fondos, una de las medidas que podía tener la Junta, de los fondos públicos que el Estado Dominicano da a los partidos, mes por mes, año por año, y en los años electorales aumenta la mesada, que podía retener esos fondos hasta entrar en la legalidad a esos partidos, a esos candidatos. Pero una sentencia del Tribunal Constitucional dijo que esto es inconstitucional y que esos fondos están aprobados y hay que entregarlos. Entonces la Junta se fue por otro acápite de la ley que establece sanciones directas de hasta 200 salarios mínimos a quienes violenten la ley. Constituida la Junta en un tribunal para decidir y poner esas multas, ¿cómo lo va a hacer? No sé. ¿Cómo se va a cobrar en el caso de resultar responsables o culpables a algún partido o algún candidato? ¿Cómo se va a cobrar ese dinero? Del dinero que le entregan,
que le entrega el Estado a través de la Junta a los partidos. Ya se dijo que ese dinero no se puede tocar. No sé. Entonces el desafío continúa. Y le han dicho de todo a la Junta y esto y que sea aquello y que la legalidad y que traerlo a la institucionalidad y todo. La Junta entonces, bueno, vamos arriba. Vamos a convocar una reunión de delegados, de dirigentes políticos, de presidentes de los partidos, que le han llamado cumbre de partidos, en la Junta Central Electoral el martes próximo, el martes 5, para analizar el tema. Y vamos a tomar decisiones allí. Allí va un grupo a comerse la Junta Central Electoral y a tratar de llevar a la Junta a la legalidad que la Junta asume en sus resoluciones a través de lo que establece la ley y las facultades que tiene. O sea, un pulseo. Un pulseo que a mí no me gusta. Te dirán, ¿y qué me importa a mí que a ti no te guste, Rudy González? Pero como yo soy que estoy de este lado, quiero decirlo. No me gusta porque, señores, miren, la base del proceso electoral radica principalmente en la confianza que la sociedad, incluyendo los partidos, tienen en el organismo electoral, la Junta Central Electoral. Porque es quien tiene que armar la carpintería, es quien tiene que aprobar los candidatos, es quien tiene que estructurar todo el procedimiento de votación para que todos los ciudadanos en iguales condiciones puedan ejercer su derecho al sufragio. El derecho mío de ir a votar y mi voto vale tanto como el de Luis Abinader o vale tanto como el motociclista que va pasando por ahí por la calle. Es un voto igual de ciudadano. Entonces la sociedad entera tiene que confiar en que la logística que se establezca para usted ir a depositar ese voto tiene que estar amparada dentro de todos los movimientos, toda la estructura, todos los preparativos para que ese voto llegue a su lugar. No importa por quién sea, no importa quién usted sea, si está empadronado y tiene su documentación para votar y es un ciudadano mayor de 18 años de edad. Entonces, además de que ese voto llegue, que usted tenga las facilidades para ejercer ese derecho constitucional, está la segunda parte inmediata de que ese voto realmente sea contabilizado, sea sufragado, sea parte de los niveles cuantitativos de votación que se produjeron el día de las elecciones. Que los resultados sean legales, establecidos por el conteo de esos votos depositados en favor de una o determinada candidatura. Y eso es una responsabilidad de la Junta Central Electoral. Entonces, si la Junta Central Electoral se deja narigonear de las presiones políticas de los políticos y de los partidos a través de los medios de comunicación, a través de los mecanismos de los poderes fácticos del país, a través de los mecanismos de las advertencias que hacen por ahí algunos en esas redes sociales, en medios, en comentarios, en programas. Si se deja presionar y se asusta en eso y no acata en todo lo que tiene que ver el mandato constitucional que tiene de garantizar esas elecciones y esos comicios, estamos mal. Estamos mal. Y debe haber un sentido de compromiso, pero además de sentido de compromiso, un sentido de responsabilidad en el que la gente confíe, en el que la gente diga, así es, así fue, ese es mi voto, ese fue mi derecho. Porque en esto, señores,
La gente de la oposición, la gente del oficialismo, la gente que no es de ningún partido, está jugando al poder. Todos los candidatos tratando de llegar a las posiciones para las cuales se están bailoteando, y la gente desde fuera, que no pertenece a ninguna institución política, en el entendido del respeto de su derecho para que se establezca en el voto mayoritario las preferencias de unos u otros, expresadas en las urnas en el voto. Entonces ese es el compromiso de la Junta. Yo creo que la Junta se ha manejado con mucha prudencia, con mucha decencia, con mucha cautela, oyendo a todo el mundo. Va a llegar el momento de dar un golpe en la mesa y decir, esto es lo que dice la ley. Y no me importa usted o aquel, lo que usted quiera imponer o decir, esto es lo que dice la ley y esto es lo que va. Debe llegar ese momento y ojalá llegue más temprano que tarde. Tenemos experiencia a lo largo de todos los procesos electorales que hemos vivido del 66 hacia acá. Y digo del 66 hacia acá porque el del 62 fueron atípicos dentro del marco de mucha efervescencia, saliendo de la dictadura, muy sui generis, todavía con partidos en formación, pero del 66 hacia acá, después de la revuelta civil, han ido consecutivamente cada 4 años y en algunas ocasiones cada 2 años, cuando se rompió el marco de los 4 años en el 94 y en el 98, cuando en el 1968, cuando había un párrafo constitucional que era interino para celebrar elecciones municipales a los 2 años. Salvo esas situaciones, los procesos se han estado siguiendo en República Dominicana con muchos elementos de tensión, con muchas amenazas en algunos momentos, pero hemos sobresalido a ellos. Y en todos estos procesos, la Junta Central Electoral ha jugado un papel determinante, a veces de una forma muy cuestionable, otras veces de una forma muy parcializada, otras veces en una forma muy temerosa. Entonces uno espera que ahora esta Junta retome esos malos recuerdos de juntas anteriores y haga sentir el peso de su poder como órgano legislativo, como órgano electoral. Ojalá que así sea. Precisamente en mi columna de esta semana, Oye País, en el Listín Diario, hablo de este tema. Y más o menos en las 280 palabras que escribo en esta columna de los miércoles, la columna semanal en el Listín Diario, trato de decir todo esto que acabo de decir en una forma más sintetizada y haciendo algunas advertencias de los cuestionamientos que yo mismo me hago. Reglas de juego, así la titulé y la comparto con ustedes a continuación. La consolidación de la democracia, expresada en las luchas cotidianas de los partidos y los procesos electorales, tienen su punto culminante cada 4 años, cuando la población va a las urnas. El árbitro del proceso, designado por la Constitución, el tercero imparcial, es la Junta Central Electoral, organismo que los partidos y la sociedad reconocen como legítimo para establecer las reglas de juego apegado a la ley. Y eso
precisamente es lo que ha hecho la Junta en sus resoluciones de este mes sobre las normas de la campaña, en lo relativo a las manifestaciones públicas en este periodo hacia las primarias de octubre. Un grupo de partidos ha cuestionado esas normas, que todos han violentado, en un público desafío a la ley y la autoridad de la Junta. A la queja formal, mecanismo legal de varios partidos sobre la resolución, la Junta respondió enmendando, aceptando que no puede retener los fondos públicos que reciben las organizaciones políticas reconocidas, pero ratificando al mismo tiempo la prohibición de mítines, caravanas, vallas, disco lights durante este periodo de pre-campaña hacia las primarias. La falta de consecuencias, cuando los partidos desafiaron una resolución similar hace unos meses, ha envalentonado a los desafiantes de ahora. Esas lluvias traen estos lodos, diría el refranero popular. ¿A dónde nos llevará este pulseo? Creo que si la Junta no impone ahora su autoridad, afecte a quien afecte, se coloca en el riesgo de tener que actuar en momentos tensos, cuando las medidas frente a eventuales rebeldías y desconocimientos del proceso sean imprescindibles para salvar el voto expresado por la población, la institucionalidad y hasta la misma democracia. El juez de instrucción especial de la Suprema Corte de Justicia, Napoleón Esteves, repuso los plazos para que les notifiquen las pruebas a los abogados de Rosa Amalia Pilarte, acusada de lavado de activos provenientes del narcotráfico, por lo que el magistrado aplazó para el 2 de octubre el juicio preliminar del caso. El Ministerio de Educación gestiona la adquisición de esposas, gases pimienta, macanas antimotines, silbatos, entre otros artículos, con el objetivo de enfrentar disturbios y desórdenes de los estudiantes en los centros educativos. Para la compra de los objetos, el MINER convocó a una licitación pública nacional con la referencia MINER CCC LPN 2023-0016 y las ofertas se recibirían hasta el 25 de agosto de acuerdo a un aviso del Ministerio publicado el 22 de agosto a la firma del viceministro de Gestión Administrativa y Financiera, así como el presidente del Comité de Compras y Contrataciones, Julio Ramón Cordero Espaillat. Con el propósito de viabilizar la tolerancia, convivencia pacífica e integridad electoral, la Junta Central Electoral convocó a los partidos políticos para este martes a una reunión donde se debatirá el marco regulatorio de la precampaña y campaña electoral. Los obispos dominicanos manifestaron su solidaridad con la perseguida y violentada Iglesia Católica de Nicaragua y expresaron su dolor por la condena injusta al monseñor nicaragüense Rolando José Álvarez Lago, a quien un tribunal impuso 26 años de prisión en febrero pasado. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com.
presidente Donald Trump se declaró inocente en el caso de las acusaciones por cargos federales que le hacen en el estado de Georgia, en Atlanta, y por el cual él fue en la semana pasada, se puso a disposición de la autoridad carcelaria, lo ficharon y lo pusieron en libertad bajo el pago de una fianza de $200,000, en lo que se conforma y se llama a un juicio por varios cargos de delitos federales. Pero ha estado en desafío pleno. Y sigue para adelante con su campaña y dice que va a llegar a la campaña. Va a llegar a la campaña y que va a hacer lo que entienda en la campaña. Pues esta semana él dijo que él es inocente, que no va a ir a ese juicio en Georgia, que no va a ir al tribunal cuando lo citen para el juicio, porque eso es una treta política para empañar su candidatura. Desafío. Usted no acude a la justicia, es un desafío, entonces uno como que no entiende. Tiene 41 cargos la acusación. Y dijo él que no va a comparecer ante los tribunales, que no va a ir y que vamos a ver lo que pasa. Eso porque que no es verdad que él trató de violentar el resultado de las elecciones. Allá también, señores, el resultado de las elecciones. Qué terrible esto que está pasando en Estados Unidos en medio de un proceso electoral donde Donald Trump sigue apareciendo como favorito de las encuestas a lo interno del Partido Republicano, y el contrincante de él es el presidente en funciones, Joe Biden, del Partido Demócrata, a quien todos los días la prensa, los políticos le sacan una situación por sus problemas de edad y de vejez, que se duerme en los sitios, que olvida las cosas, que se cae. Entonces, cuando uno ve estas situaciones de la principal democracia del mundo, como se le llama, el ejemplo a seguir de la separación de poderes, del respeto al derecho ciudadano expresado en las urnas, del poder del imperio norteamericano, aplicado a países como los nuestros de América Latina, pero también como lo ejerce en el mundo. Entonces, que se debate entre un presidente con 4 procesos abiertos y un montón de cargos de violaciones federales que lo puede llevar a la cárcel, acusado principalmente de acciones como esta de Georgia, de haber tratado de torcer el resultado de las elecciones anteriores del 2020, donde él perdió de Joe Biden buscando la reelección, y de cargos como el ocurrido el 6 de enero, en pleno proceso de transición, después de haber perdido las elecciones, cuando un grupo de partidarios violentó las instalaciones del Congreso de los Estados Unidos, vandalizando el edificio, acosando a su gente y con una acción de violencia que dejó 5 personas muertas, entre ellos varios policías. En lo interno del palacio, del edificio del Congreso de los Estados Unidos, el primer poder del Estado. Un hombre que enfrenta todos estos cargos y toda esta situación y tiene todavía una simpatía a lo interno del partido de un 50 y tanto % para ganar la candidatura y puede ser el próximo candidato, y de frente tiene al presidente Joe Biden, uno como que se cuadra la cabeza y uno dice, contrario, pero qué raro lo que está pasando en el mundo, pero en nuestro continente, en nuestro amigo, nuestro socio principal, el gran imperio, los Estados Unidos. Le cuadra la cabeza a cualquiera.
le cuadra la cabeza a cualquiera. Pero vamos a ver qué ocurre con esto esta semana. La Voz de los Estados Unidos de América presentó en su Foro Interamericano un programa semanal que tienen ellos bajo la conducción de Gonzalo Abarca. Ese tema, los desafíos de Donald Trump se llama. El desafío que él hace a la justicia y a la sociedad norteamericana. Vamos a permitir poner un pedacito de este reportaje, de este conversatorio, de este panel, principalmente en el plano de los reportajes y las indicaciones y consideraciones iniciales del mismo sobre este tema de las elecciones en los Estados Unidos, de ese personaje que se llama Donald Trump y del presidente Joe Biden. Veamos. Este jueves, el expresidente Donald Trump se entregó a las autoridades del estado de Georgia y fue imputado por presuntamente intentar revertir los resultados de las elecciones presidenciales de 2020. Trump, sin embargo, salió en libertad luego de pagar una fianza de $200,000. El exmandatario retomó el interés nacional menos de 24 horas después del debate presidencial republicano al que no asistió y que se realizó el miércoles en Milwaukee, en donde 8 contendores expusieron sus puntos de vista. Hacemos contacto ahora con nuestra enviada especial Atlanta, Georgia, Celia Mendoza, quien nos hace un resumen del desafío legal del exmandatario en ese estado. Celia, bienvenida, adelante. Muchas gracias, Gonzalo. Así es, el expresidente de los Estados Unidos oficialmente ya enfrenta 13 cargos criminales, uno de ellos por crimen organizado, y durante las últimas horas se pudo ver no solamente la información entregada por la policía frente a los cargos, pero también esta fotografía de registro, la cual por primera vez se le obligó a ser tomada, a pesar de que tiene ya 3 casos anteriores. Estamos hablando de Miami, así como Washington y Nueva York. Mientras tanto, el exmandatario de los Estados Unidos aprovechó esta oportunidad nuevamente para enviar un mensaje al país antes de regresar a Nueva Jersey, y esto fue lo que dijo a los medios. No tomó preguntas, pero sí habló. Realmente creo que este es un día muy triste para Estados Unidos. Nunca debería haber sucedido. Lo que ha ocurrido aquí es una parodia de la justicia. No hicimos nada malo, no hice nada malo, y todo el mundo lo sabe, y eso también ocurre con los demás casos. Lo que están haciendo es interferencia electoral, están tratando de interferir con la elección. Celia, ¿qué elementos legales hacen de esta imputación contra Donald Trump en Georgia un caso totalmente diferente a sus otras acusaciones? Gonzalo, en este caso Donald Trump no podría tener un perdón presidencial. Estamos hablando de que además se está enfrentando estos cargos de crimen organizado, lo que podría implicar por lo menos 5 años obligatorios como pena mínima si es encontrado culpable aquí en el condado de Fulton. Es por esto que su abogado empezó el proceso para tratar de separar el caso de Donald Trump de los otros 18 acusados. Esto en especial después de que Fani Willis dijera que podía empezar juicio el 23 de octubre de este mismo año como respuesta a una petición de juicio expedito de otro de los acusados. Muchísimas gracias. Celia Mendoza desde Atlanta, Georgia. Muy bueno tu trabajo, felicidades. Y bien, y ahora para analizar el tema, diferentes aristas, muchos puntos de vista, me acompaña Tatiana Benavides Santos. Ella es politóloga, investigadora, especialista en gobernanza y elecciones en las Américas. Y aquí en el estudio me acompaña Rafael Bernal, colega especializado en temas políticos del medio de Hill, uno de los más influyentes en Washington, y que en este momento se encuentra sumamente ocupado analizando todo el tema de Trump. Pero fíjate, Rafa, vamos a empezar con Tatiana, que quiero preguntarle rápidamente. Tatiana, bienvenida. En tu opinión, ¿cuál es el impacto que pudo causar entre los republicanos la entrega de Donald Trump a las autoridades allá en Atlanta y su no participación en el debate presidencial del partido? Adelante. Claro, Gonzalo, muchísimas gracias por la invitación. Mira, depende del tipo de republicano del que estemos hablando. No podemos ponerlos a todos
como un grupo homogéneo. Yo diría que para el sector trumpista difícilmente tendrá algún impacto o cambiará su posición con respecto a Trump. Es un sector que, como vimos en una de las encuestas de CBS recientemente, cree que el 71% de los que van a votar por Trump probablemente en las primarias considera que Trump habla con la verdad, y entonces es un grupo que probablemente cree en todas las declaraciones de que es una víctima del sistema de justicia politizado y parcializado. Su no participación en el debate no creo que cambie las cosas. Tenía más que perder si participaba. Él lleva un 30, en promedio, dentro de todas las encuestas, si hacemos un promedio, lleva un 37% de ventaja sobre los otros candidatos. Así que creo que no participar en un debate, habría que ver si es una cuestión sostenida, si lo afecta. Claro, bueno, muy bien. Rafa, voy a retomar lo que está diciendo Tatiana, y esto es precisamente lo que dicen las encuestas sobre la intención de voto, ¿no?, de los republicanos. Sí. Vamos a ver, aquí está. Vean ustedes esto, los republicanos, ciertamente Trump tiene una ventaja de más de 20 puntos porcentuales en promedio. Ahora, ¿cómo analizas la ausencia de Donald Trump en el debate? Y bueno, ya hoy teniendo su fotografía, el mugshot, que en sus propias palabras no sabía lo que significaba esa palabra, prácticamente en todos los medios de comunicación del mundo. Sí, bueno, lo dijo Tatiana correctamente. Tenía mucho más que perder por estar en este debate. Esta encuesta que acabas de enseñar es la encuesta de Iowa. Y esa encuesta de Iowa, de hecho, beneficia más. Le está yendo mejor a los contrincantes de Trump en Iowa que en el resto del país, que en el país generalmente. Y Iowa, perdona, para aclarar, Iowa es como es una muestra nacional, ¿no? Si se quiere, en muchos casos. En muchos casos puede ser. Lo importante de Iowa es que es de los primeros estados en votar. Y entonces, realmente tener una ventaja en Iowa te puede dar visibilidad. Pero me refiero a esto porque la encuesta nacional le da una ventaja todavía más amplia a Trump. Esto con su base le ayuda, y curiosamente con la base demócrata lo hace más, los hace odiarlo más. Entonces separa más al país, tanto su no presencia en el debate. Esta foto que va a estar en todos los libros de historia de este país. Por supuesto. De aquí a que se acabe el mundo. Claro. Entonces es una foto realmente histórica. Entonces Trump lo está usando ahorita en las primarias. La pregunta, como siempre, como la pregunta que llevamos preguntándonos una elección tras elección desde 2016, los independientes, la gente en medio, la gente que decide la elección, ¿cómo va a reaccionar? Y la verdad es que no lo sabemos. Y bien, ya en la parte final de Foro de la Voz de América, Tatiana, ¿cómo se nos ve el tiempo, no? Tus conclusiones. Increíble. Sí, tus conclusiones sobre este primer debate republicano y el efecto Donald Trump en este momento. Adelante. Sí, claro que sí. Yo sí quiero mencionar importante aquí. Para mí uno de los efectos más importantes, por lo menos algo que vimos en el debate, es que la gobernabilidad de Estados Unidos pasa en gran parte por tener figuras que no son polarizadoras, y viendo la actuación de varias de las figuras que tienen después en un universo alternativo en el que Trump no exista o no compita en la campaña. Tenemos, por ejemplo, a DeSantis y a Ramaswamy, y los dos creo que son voces bastante polarizantes. Eso un primer punto. Y el segundo, bueno, definitivamente sabemos que a pesar de no estar en el debate Trump, vemos que va a capitalizar todo lo que vino después del debate, que fue su entrega y toda su foto policial, y ya lo estamos viendo, incluso que él lo puso en su propio perfil, que dicho sea de paso, por primera vez nuevamente volvió a poner algún post en X, o lo que fue Twitter, y se va a guindar de eso por mucho tiempo. Bueno, muy bien, Rafa, tu análisis. Yo creo que Tatiana tiene razón, pero también creo que Trump sí estuvo presente en el debate, en el sentido de que, aunque no se habló de él por más tiempo de lo que imaginábamos, empezó el debate con un intercambio de ideas, pero todas estas ideas eran ideas del trumpismo. El trumpismo ya ha tomado, bueno, ya es noticia vieja que ha tomado al Partido Republicano, pero la realidad es que ya también tomó la ideología de este movimiento conservador, que yo no sé si todavía se le puede llamar movimiento conservador. No es conservador, no es libertario, no es liberal, es un movimiento trumpista, simplemente. Y tiene estas ideas, y
Y lo que encuentran estos 8 debatientes es que por mucho que hablen, fuera de, por ejemplo, Isaac Hutchinson, que no ha caído en el trumpismo realmente, pero sí, hay unos más independientes, si se quiere. Pero suena como de hace 30 años el señor. Ese es el problema que se encuentra. Los que sí están en el trumpismo, es imposible competir dentro de ese campo contra el fundador. Le dijo Ramaswamy, le dijo Papa Zelensky, que por cierto el insulto me parece de muy mal gusto, pero Trump tiene la figura del Papa, del filósofo, del líder absoluto de este movimiento, y cómo pueden tratar de competir en un movimiento si el líder sigue presente. Bueno, claro. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias a Tatiana Benavides y a Rafa Bernal. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo, hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. El mundo de las internacionales nos lo presenta Pedro Vargas desde la redacción central de Oye País. El número de muertos en el incendio de un edificio desatado esta madrugada en el centro de la ciudad sudafricana de Johannesburgo ha ascendido de 63 a 73, informaron hoy las autoridades, que desconocen todavía las causas del fuego. El presidente de turno de la Comunidad del Caribe, CARICOM, Roosevelt Skerrit, anunció que los líderes del organismo se reunirán la próxima semana para discutir la situación sociopolítica de Haití y tener un papel crucial en coordinar los esfuerzos globales para su solución. La tormenta tropical Idalia recorría este jueves las Carolinas en su camino hacia el Océano Atlántico, dejando un rastro de inundaciones y destrucción en el sureste de Estados Unidos, que tocó tierra en Florida con categoría de huracán. La tormenta dejó 500,000 de clientes sin electricidad en Florida y en otros estados en un momento dado, tras arrasar los postes y el tendido eléctrico en su avance. Pese a esto, fue mucho menos destructiva que lo que se temía, ya que no enfiló directamente la zona hacia Tampa Bay y otras más pobladas luego de tocar tierra con vientos de 201 kilómetros por hora, unos 125 millas por hora, en una parte rural de la Florida. Los daños económicos, sin embargo, son cuantiosos. Sí, llegamos al final de esta emisión de Oye País. Gracias por su compañía en esta noche. Soy Rudy González. Nos vemos en la próxima, aquí en Color Visión. Feliz resto de la noche.